Alejandro Cárdenas. Mira, Alejandro, ¿qué hora es? Tengo 20 minutos para que tú me conviertas en calvinista. Entra. Dale, te doy 20 minutos para que tú entres y me conviertas en calvinista. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Para solamente este hermano Alejandro, para que el hermano Alejandro entre, ahí está. Ahí está. Entra, Alejandro, para que me conviertas en calvinista. Calvinista, dale, vamos. Ahí estamos. Entra, Alejandro. Alejandro, entra. No te me vayas huyendo, Alejandro. Te me vas a ir a correr, Alejandro. ¿Cómo va a ser? Mira lo que dice la Biblia. Va a enseñarle a Alejandro para que la aprenda. ¿Qué dice la Biblia? Alejandro, mira, Alejandro. Pon atención, Alejandro, que no, esta clase, por estas clases cobran, ¿ok? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán, ¿cuántos serán enseñados por el Padre? Mira, Alejandro, aquí. Aquí está Alejandro. Ven, Alejandro, explícame. Dime, Alejandro. Tú dices que yo dije que, déjame ponerlo aquí. Rubí vino a Cristo por su propia cuenta, no necesitó del Padre lo trajera. ¿Qué te hace decir eso? Pues la escritura es clara, dice que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Ok, te pregunto, ¿qué te hace decir que yo vine a Cristo por mi propia cuenta sin necesitar que el Padre me trajera? Porque usted dice que usted creyó sin que Dios lo regenerara, le abriera los ojos para que creyera en Cristo. Entonces tú crees que primero Dios me da vida y después yo creo en Cristo. Sí, primero es el milagro de la conversión, para que alguien se convierta. Por eso dice Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando se predica el Evangelio, Dios actúa en forma sobrenatural, con su poder sobrenatural, y a los ciegos les da vista, a los sordos les da oído para que oigan la palabra y vean la verdad del Evangelio. Porque si Dios no actúa, no pueden comprender la verdad del Evangelio. O sea, la palabra de Dios no es suficiente. Dios tiene que hacer un milagro aparte de la palabra de Dios. ¿Y Sí, dónde dice eso más o menos? cuando dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque si la palabra sola tuviera el poder, sin que el Espíritu Santo actúe, pues entonces no habría una conversión en las personas. Tiene que actuar el Espíritu Santo. Dame un. Está interesante esto. Ok, vamos a hacer algo. Descríbeme la palabra de Dios. Descríbeme qué hace la palabra de Dios en los seres humanos. Pues el Evangelio, pues es las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Uno le predica a la gente, y uno predica que Cristo murió en la cruz por los pecados del mundo, que solamente por la gracia de Dios somos salvos, y los que creen es porque el Espíritu Santo actúa en ellos. Sí, Actúa sí, sí, pero ¿cómo actúa? ¿Le da vida? sí, actúa en forma sobrenatural, les da vida Ok. para que se conviertan. Sí, pero ahora descríbeme la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Cómo es la palabra de Dios? Descríbeme la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios pues yo lo que entiendo es que es la escritura misma, lo que ordena Dios, Sí, pero lo que ¿cuánto enseña, poder tiene esa palabra? ¿Cuánto poder tiene? pues Porque es la palabra de Dios. tú me estás diciendo que Dios necesita hacer otro milagro. Primero, te leo Juan 3, 20, 30, dice, porque estas se han escrito para que creáis en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, tú escuchas el Evangelio, tú crees en el Hijo, y cuando crees, tienes vida. Por Entonces, eso, pero los que creen no es porque sean muy inteligentes, no es porque, es que yo soy muy inteligente y yo creo que esto,
esto es verdad, sino que tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo. ¿O la palabra no es suficiente? Porque es que la palabra y el Espíritu Santo están unidos, o sea, no se pueden porque la palabra de Dios es la palabra del Espíritu Santo, es la espada del Espíritu. Entonces no podemos separar la palabra del Espíritu, porque el Espíritu Santo honra la palabra de Dios, honra Ok, la pero, palabra que le ok, muy bien. Pero mira esto. Si nosotros estamos muertos en delitos y pecados, Dios entonces va a darle la salvación a alguien que no está en delitos y pecados. Porque si ya está regenerado, ya no está muerto en delitos y pecados, ¿o sí? Si está muerto, tiene que darle vida primero para que Ok, crea. Dios le da vida y la persona después cree. Sí, Ok, primero la entonces, regeneración. entonces la salvación es para los que no están muertos en delitos y pecados. La salvación es para los que están muertos en delitos y pecados. Pues entonces no puede Dios darle vida porque Dios entonces le estaría dando la salvación a un ser vivo. Entonces la salvación no se la está dando un muerto. Mira lo que dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso se llama el Espíritu Santo trabajando a través de la palabra de Dios, que dice la Biblia que no volverá atrás vacía, sino que hará aquello para lo cual es enviado. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Si Dios es el que le da la fe y si Dios es el que regenera, entonces, ¿cómo funciona eso de que los que se perdieron porque Dios no los quiso regenerar? Sí, porque no habían sido escogidos por Dios para salvación. ¿Dónde dice eso? En Efesios dice que todos los que Dios nos Efesios 1, escogió en ¿verdad? Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios. Lo buscamos rapidito porque esto hay que darle de una. Efesios 1 dice, déjame compartirla para que estemos en la misma página. Ok. Aquí dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A la iglesia de Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias para vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre y Dios de nuestro Padre, bendito sea el Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿A quién fue que bendijo? A la iglesia de Éfeso. Con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Según no se escogió. ¿A quién fue que escogió? A la iglesia. Ok, pues, pero tú dijiste que escogió a pecadores antes de la fundación del mundo. ¿O escogió a la iglesia? Antes de la fundación del mundo eran santos. No Ellos eran eran pecadores. santos antes de la fundación del mundo. Y después No cuando habían vinieron al nacido mundo, siquiera. No habían ni mira, siquiera nacido. ok, mira esto. Pablo le está hablando a los santos de Éfeso y le dice a los santos de Éfeso, bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Está hablando de nosotros. ¿Quiénes? Los santos y fieles en Cristo. A esos santos y fieles los escogió. Cuando los escogió, ¿eran pecadores o no eran pecadores? Eran pecadores porque todo hombre es Eran, o pecador. sea, entonces Dios escogió desde antes de la fundación del mundo a los pecadores. Sí. Dios escogió a los A pecadores. un grupo no todos los pecadores, a un grupo de pecadores. Ok, sigue diciendo el texto. En Él, ¿qué quiere decir eso? En Cristo. En Cristo, o sea, que nos escogió en Cristo. Te pregunto, nosotros estábamos en la eternidad pasada, nosotros estábamos o nosotros existíamos. En la mente de Dios existíamos. No, 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 no. Te estoy preguntando si existíamos o no, porque tú lo que me estás hablando es de presencia, y si es presencia no es decreto. Pues no existíamos, pero en la mente de Dios existíamos. Entonces Dios, ok, si en la mente de Dios existíamos, estábamos salvos o perdidos. Todos Porque estábamos perdidos. me estás diciendo que Dios escogió a los pecadores,
para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Que fueran hechos y sin mancha. Claro, porque si eran pecadores tenían que ser santos y sin mancha. y los pecadores son santos y sin mancha. No, por eso tiene que escoger pecadores, para que los pecadores sean santos y sin Pero mancha. tú no te estás dando cuenta que eso le está escribiendo a la iglesia y le está diciendo, ustedes fueron elegidos en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? Que fueron escogidos en la mente de Dios para que, No, ahí no dice mente. ¿Dónde bueno, dice ahí mente de Dios? en los propósitos eternos de Dios fueron escogidos para Ahí que tampoco dice participaran. propósitos eternos. No, no, ustedes dicen que son bien bíblicos. Quédate en el texto. ¿Qué quiere decir en él? Que fuimos En Cristo, escogidos en él, en Cristo. en Cristo. Entonces, si fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo y todavía no habíamos nacido, yo dudo mucho que aquí esté hablando de que Dios escogió pecadores en Cristo. ¿Estaban en Cristo o no estaban en Cristo? ¿Qué se necesita para estar en Cristo? Creer en Cristo. Entonces, si ellos fueron escogidos en Cristo, ¿a quiénes fueron los que escogió Dios entonces? A los pecadores que iban a creer en Cristo, pero no los No, 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 escogió no, 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 escúchame, escúchame. Para estar en Cristo tienes que haber creído en Cristo, ¿sí o no? pues es la evidencia temporal de que Dios nos escogió para estar en No, no, Cristo. no, espérate, contéstame la pregunta porque tú entraste aquí, tú me estabas acusando de que yo creo que yo me salvé yo mismo. Yo quiero llevarte para todas las inconsistencias que ustedes tienen. Mira esto, mira esto. Según nos escogió en él, cuando nosotros estuvimos en él. Pues en Cristo, en la mente de Dios, Dios se propuso enviar a su Hijo al mundo. ¿Cuándo se propuso Dios enviar a su Hijo al mundo? Cuando pecamos o antes de que pecáramos. Es un propósito eterno de que Dios Eso no escogió a dice Cristo ahí. no, por eso, Te me- pero entonces te me estoy está- te me siguiendo está- su pero escúchame, Alejandro, te me está yendo por las ramas. Dime qué quiere decir que fuimos escogidos en Cristo. ¿Cuándo fue que fuimos escogidos? ¿Cuándo es que una persona está en Cristo? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estar en Cristo tiene que haber sido hecho una nueva criatura, ¿sí o no? sí, por eso, pero Entonces, mire lo que dice el versículo 5 ok, el 5. En amor habiéndonos predestinados ¿para qué? Para para ser ser salvos, adoptados hijos suyos por para medio ser de adoptados Jesucristo, hijos hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su según el voluntad. puro afecto de su voluntad, o sea, según el puro placer de su voluntad, porque él quiso. No es porque nosotros hayamos querido, es porque él Es que quiso. nadie está discutiendo eso. Te me quieres ir para el 5 porque estás estoqueado aquí en el 4 y no sabes qué decir. Según nos escogió en él, ¿cómo una persona puede estar en Cristo? Porque a los que él escogió estaban en él. Porque Dios se había propuesto en la eternidad pasada que este grupo de personas que había escogido y a Cristo iban a estar en él. O sea, él dijo, este sacrificio que voy a hacer por los pecadores en Cristo en la cruz va a ser recibido por estas personas. O sea, estar en él es que él se propuso para Cristo y para la iglesia, eh, se propuso que íbamos a heredar las bendiciones de la redención en Cristo. O sea, personas específicas. No dijo personas eh, no específicas. O sea, no dijo Ah, el aquí que quiera creer. la gente que Dios escogió, ¿las escogió en Cristo o fuera de Cristo? Las escogió para que participaran de las bendiciones No, no, no. La de pregunta no Cristo. es esa. El texto, quédate en el texto. Tú fuiste el que trajiste este texto, no lo traje yo. Yo hubiese hablado de otra cosa, pero tú querías hablar de esto. Según nos escogió en él. ¿Cuándo es que una persona está en él? ¿Antes de creer o después de creer? En la eternidad pasada ya estábamos en Cristo. ¿Cómo vamos a estar en Cristo si no habíamos sido creados? Pues ahí dice el texto claramente, según nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. No, no, no. No me cambien la palabra. Ahí dice nos escogió en él.
Quieres Pero sacarle en él ¿cuándo hizo porque, la porque, escogencia? porque es que no importa cuándo hizo la escogencia, yo estoy hablando ahora ¿Cómo que no de importa? en él. Después entramos a eso. Antes de ¿Y la cuándo fundación la del hizo? mundo, antes de la Antes de la fundación del fundación del mundo, mundo. tú y yo no existíamos. ¿Cómo nos escogió? Y Cristo tampoco había muerto en la cruz antes de la fundación del mundo. Caballero, perdóneme. La Biblia dice que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Así que el sacrificio, para todos los sentidos prácticos, ya estaba hecho. ¿En qué parte del universo fue inmolado Jesucristo antes de la fundación del mundo? ¿En qué parte? Es que yo no te voy a En la misma parte en que ¿sabes? nos escogió ¿Sabe Dios, en qué? la misma parte en que nos Tú escogió Dios, tú en decidiste la entrar mente de Dios. aquí. Y si tú no sabes que el cordero estaba y fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y no ¿Y en sabes lo que dónde eso fue inmolado? significa, En estamos la mente hablando de aquí Dios, bobería. porque ya se había propuesto Eso que se le iba a llama inmolar. presciencia, ¿verdad? Presciencia. Por eso, Ok. y a nosotros nos había escogido también en su mente. Entonces se había propuesto, a estos los escojo para que disfruten de este sacrificio. Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 dice, elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu. O sea, ¿tú estás de acuerdo entonces que fuimos elegidos en la presencia de Dios? El preconocimiento de Dios, sí. El conocimiento, o sea, el conocimiento de antemano que Dios tiene. Y nos escogió en Él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno puede estar en Él si no es creyendo? ¿Cómo uno puede ser elegido en Él sin haber creído? De la misma manera que fue inmolado Cristo antes de la fundación del mundo. Tú estás en búsqueda de la verdad o tú estás en búsqueda de llevar la contraria? No, estoy utilizando la lógica que usted utiliza. Usted No, dice, no, yo no ¿cuándo te, es que estuvimos en Cristo? yo te quiero, Antes o ok, después. te voy a decir exactamente cómo nosotros lo creemos. Primera de Pedro, déjame buscarlo aquí para abrirlo completo y no volverme loco. Ok, te voy a explicar y vamos a buscar también Romanos 8. ¿Tú crees? O sea, déjame ver si te entiendo bien. ¿Tú crees que antes de la fundación del mundo Dios dijo, estos se salvan y estos se pierden? Esto es lo que tú crees. Dios escogió No, yo para no uno que se creo en perdiera. esa doble predestinación. Yo creo que Dios tuvo misericordia de unos y de otros no tuvo misericordia. O sea, los dejó que se perdieran, porque Pero no sí. es culpa de Dios. O sea, el que se pierde no es culpa de Dios, ¿Y de quién es culpa? del hombre. Del Porque Dios, hombre, y porque, del hombre que Dios no quiso regenerar para que se salvara. porque es prerrogativa de Dios salvar. Es prerrogativa. Si la misericordia es una prerrogativa de Dios. Dios perdona al que él quiere Sí, perdonar. Él no está obligado a perdonar a todo el mundo. no, Dios no está obligado a perdonar ni siquiera a uno. Pero en el momento en el que Él decide, estos se salvan y aquellos no se salvan. ¿Tú eres hipercalvinista o no? Para salir de en cuanto a eso. No, yo soy calvinista moderado. Ni tan moderado. Déjame ver aquí. El capítulo 8, Romanos. Vamos a buscar Romanos 8 para hablar del panorama completo y así podemos. Ok, ok. Vamos, para que tú veas el patrón que yo quiero que tú veas. Aquí estamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto era lo que, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, ¿quiénes son los que conoció? Los que se propuso salvar. No, no. Lee el verso. No hables del catecismo calvinista. Lee el texto y dime de quién está hablando ahí. De los elegidos. No. Lea bien el texto. Esa es la cuestión que ustedes no leen la Biblia. Ustedes no leen la Porque Biblia. Eso está más claro que el agua. Te está diciendo, y sabemos pues que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque para los que, para
porque a los que de antemano conoció. ¿Quiénes son los que de antemano conoció? ¿De quién está hablando aquí? de los que No es, aman a Dios. ok, los que aman a Dios son los que antes conoció, ¿verdad? Y esos Sí, que antes conoció, los predestinó. ¿A qué los predestinó? a ser hechos conforme a la imagen de su Ok, Hijo. entonces, la predestinación no tiene que ver con salvación. La predestinación es lo que le pasa a la gente salva. Los que son salvos son predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Como mismo en Efesios 1 dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Es lo mismo. Y la adopción pasa, ya nosotros fuimos adoptados, hemos sido adoptados hijos de Dios, o todavía falta para la adopción. El que cree es adoptado, pero no es adoptado por el mérito de creer, sino porque previamente Dios ya lo había escogido. Ok, capítulo 8, verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. La adopción como hijos ya la tenemos, la vamos a tener más tarde. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Caramba, le estás tirando una brava al verso, porque dice que la adopción Pero la ahí la estamos interpreta aguardando. como la redención de nuestro cuerpo. ¿Ah? Ahí se refiere, después de esa coma, dice la redención de nuestro cuerpo, es lo que está guardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque O si no sea, no, fuéramos hijos de nosotros Dios, estamos aguardando o no estamos aguardando la adopción como hijos, ¿sí o no? en el sentido de que Dios sea nuestro Padre, no, porque ya es nuestro Padre, ni estamos No, yo no te esperando. pregunté eso, yo te estoy preguntando si la adopción es algo que es futura o es algo que ya somos adoptados. No, ya somos adoptados. Lo que Ya estamos somos aguardando es adoptados. la glorificación, que es diferente. Una cosa es la redención, otra cosa es la adopción y otra cosa es la glorificación. Estamos aguardando la glorificación. Ok, ahora vamos a leer lo que dice la Biblia. Ya tú me dijiste lo que dice el catecismo calvinista. ¿Qué dice la Biblia? La adopción. Aguardamos ansiosamente la adopción como hijos. Si estamos aguardando la adopción, ¿cómo tú dices que la tenemos ya? Entonces usted no le puede Si es decir que a Dios Padre. nosotros somos predestinados a tener la adopción. Entonces usted no puede orar el Padre Nuestro. No puede decir Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, porque no es hijo. Entonces, porque está esperando que Dios lo haga hijo para poder orar el Padre Nuestro. Pues claro que soy hijo, pero no tengo la adopción y estamos siendo predestinados para ser adoptados como hijos. Es que ese es el problema, que ustedes ahora mismo tú no encuentras qué hacerte porque eso no es lo que te enseñaron. Te enseñaron a ver un verso ahí aislado. Lo que nos está diciendo en Efesios 1, mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo aquí a la iglesia con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió aquí en la iglesia. ¿Cómo nos escogió? Nos escogió en Cristo. El lugar donde fuimos escogidos es en Cristo, antes de la fundación del mundo. Por supuesto, nosotros no vivíamos antes de la fundación del mundo. Dios no me pudo haber escogido a mí ni a ti, sino que escogió a todo el que llegue a estar en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Predestinado para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo es un hecho futuro, porque la Biblia dice que estamos todavía aguardando la adopción como hijos. Eh, eh, Aquí no dice que fuimos predestinados para ser salvos. En ningún lugar dice que fuimos predestinados para ser salvos. Ni Y dice que entonces, Dios ¿usted tiene que qué darle. entiende? ¿En qué términos entiende usted la adopción? Porque yo entiendo la La adopción adopción es la de adopción ser es hijo de cuando. Dios. No, la adopción, bueno, está bien, tú puedes entenderla como te la enseñaron, pero la Biblia claramente dice, ¿dónde está? Romanos 8, claramente dice que nosotros, ¿dónde está aquí? Aguardamos ansiosamente la adopción como hijos. O te creo a ti o le creo a la Biblia. Me la pusiste difícil. A uno de los dos le tengo que creer. ¿A quién le creo? ¿Le creo a la Biblia o te creo a ti? La predestinación es para un hecho futuro. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Te pregunto, ¿tú estás hecho conforme a la imagen del Hijo?
Mm, todavía falta, Ah, pues no está, pues todavía esa pero ya predestinación, estoy predestinado. sí, están predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. En Sí, un tiempo futuro, en la glorificación, vas a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. De eso es que habla la predestinación. Todo el que está en Cristo fue predestinado a ser hecho conforme a la imagen del Hijo. ¿Dónde dice que fuimos predestinados para ser salvos? ¿Dónde dice que Dios le da fe a la gente? Mira, mira la locura esa. Que pues tú lo que dices, dice ahí, a los que de antemano conoció, por ejemplo, ok, también los la, predestinó. ¿Cuándo nos conoció Dios? no, te pregunto yo a ti, ¿qué quiere decir conoció? Conoció es amar, a los que de antemano amó. ¿En qué diccionario dice que conocer es amar? Y ahí no Pues dice conocer. La en palabra que se términos, usa es proginosco, que quiere decir conocer de antemano. en términos bíblicos, conocer por parte de Dios es amar. Cuando dice, por ejemplo, le dice a Israel, y de todas las naciones solamente a ti conocí. No era que no conociera a las demás naciones intelectualmente, sino que no las había amado como a Israel. De la misma forma es el pueblo de Dios, la iglesia. Sí, pero tú estás Es metiendo aquí una traducción el que amor no de es Dios. la que esta palabra conoció de antemano, es una sola palabra en griego, se llama proginosco. Y esa palabra lo que quiere decir es conocer de antemano. A los que conoció de antemano, ¿cómo los conoció? Pecadores. Porque tú me estás diciendo que los Pero, conoció pero pecadores, mira, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen del Hijo, siendo pecadores. por eso en el verso 30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó. ¿A quiénes llamó? A los que predestinó. No ¿Y llama a quiénes todo son el los que? mundo, llama a los Sí, que predestinó. pero escúchame, ¿a quiénes son los que Él predestinó? Si Los no son a los elegidos, que ya habían estado en Cristo, los elegidos si los elegidos, pero ¿cómo son elegidos? ¿Son elegidos al azar o son elegidos en Él? son elegidos porque Dios los quiere elegir. No, no, no. La pregunta no es esa. Es que el problema es que, mira, no me va a perder tiempo. Dime, hablemos de lo que el texto dice. El texto dice en Efesios, dice que fuimos escogidos en Él. ¿Ok? Hay una condición ahí, es en Él. No fue en cualquier otra cosa, no fue arbitrariamente, no fue que Dios le dio la gana. No, no, Él nos escogió en Él, en Cristo. Porque cuando eso pasó, lo único que existía era Cristo. No existías tú, no existía yo. Quiere decir entonces que Dios escogió a todos los que creen en Cristo para ser predestinados conforme a la imagen del Hijo. Y entonces por ejemplo, los niños que mueren sin haber creído en Cristo están condenados al infierno. No, porque los niños que nacen, cuando un niño que nace es completamente inocente. Así que Dios Y le entonces otorga su misericordia porque ese niño cómo hizo para estar en Cristo sin haber creído en Cristo. no me entendiste. Nace inocente y Dios otorga su gracia porque es inocente. Ahora, te pregunto yo, te devuelvo la pregunta. ¿Cómo ese niño que abortaron a los 9 meses o ese niño que murió recién nacido puede defenderse delante de Dios por el pecado que tú le quieres imputar? No, yo no le imputo ningún pecado. Lo que digo es que todos los seres humanos somos culpables delante de Dios ¿Por qué somos y, culpables? y Dios, porque somos ¿Quién dice que pecadores. el ser humano nace culpable? En Romanos dice que en Adán todos pecamos. Todos pecamos y por cuanto pecamos, estamos destituidos. ¿Pecamos antes de nacer? ¿O cuándo es que pecamos? Dice que en Adán, pecamos en Adán. Búscame el verso bíblico que dice que pecamos en Adán. Dime cuál es. Ya. Romanos 5, 12, 21. No te conviene, te advierto, no te conviene meterte a Romano, pero dale. ¿Cuál es el verso? Dice que así que como la
Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Qué Porque verso así está, como la perdón? de, el Romanos 5, verso 18 en adelante. Ok, dame un segundito para ponerlo aquí en pantalla. 18 en adelante. Sí. Ok, dale. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Y por qué tú dices que fue solamente para los elegidos? Pero mire lo que dice ahí, no dice todos. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. No dice toda la humanidad será constituida justa. No, no, es que yo no estoy argumentando que toda la humanidad va a ser constituida justa, porque solamente se va a salvar el que cree y la oferta de salvación está para todo el mundo. Dice, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Pues ahí todos lo pueden interpretar todos los hombres, Dale, dale, dime, toda la humanidad. No se puede recítame el interpretar catecismo toda la calvinista, humanidad. dale. Pues Si no es la humanidad, ¿qué es? lo que Si yo no es la entiendo, humanidad, ¿qué es? ¿Qué quiere decir todos los hombres? Todos los que crean, ¿qué tú crees? no, ahí todos los hombres no se puede interpretar literalmente toda la humanidad. Pero la condenación sí se puede interpretar toda la humanidad, porque toda No, la pero humanidad está es que tú condenada. no puedes ser arbitrario y decir todos sirve para una cosa y todos no sirve para la otra. Eso es el caprichoso. ¿Ok? Así pues, tal como la transgresión resultó en la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Explícame, porque aquí me está diciendo que todos los hombres cayeron bajo condenación por el pecado de Adán y aquí me dice que la justificación está disponible para todos los hombres O sea, y la justificación se quiere por la fe. lo que usted está tratando de decir es que hay personas que no necesitan la sangre de Cristo para ser salvas. Por ejemplo, los niños inocentes. Hay unos niños inocentes que no necesitan la sangre de Cristo para ser salvas. Esos se salvan por su Te propia pregunto, inocencia. te pregunto, ¿Jesucristo quitó el pecado del mundo? Sí, quitó el pecado del mundo. Ok, pues entonces si Él quitó el pecado del mundo, todas las personas por el acto de Cristo que mueran en inocencia son salvos. Ahora explícame tú O sea, si cómo mueren Dios, en inocencia, no por qué necesitan la sangre de Cristo. si la necesitan, si la necesitan, porque ¿Y Dios por no qué la tiene van a que, necesitar si son porque inocentes y no tienen si pecado? tú mismo, escúchame, tú mismo dijiste que no se puede ser salvo sin el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es el que hace posible que cualquier ser humano sea salvo. Así que la razón por la que todos los seres humanos no son salvos es porque no todos creen. Pero en el caso de los niños, a menos que tú no quieras decir que el Dios, la versión tuya de Dios, manda a los niños al infierno nada más que por verlos freírse en el infierno, pues ya esa es otra cosa. Pero ahí es donde tú tienes un gran problema, mi hermano. Ahí es donde tú tienes un gran problema. Ahora te pregunto, ¿los niños se van al infierno? ¿Todos los niños? Pues en la tradición reformada, los niños son salvos por la sangre de Cristo. Ok, pero si la Biblia dice, o sea, si el calvinismo dice que Dios predestinó no solamente a la gente que va a ser salva, sino los medios, y es la predicación del Evangelio, ¿quién le predica a un bebé de 9 meses? ¿Cómo el bebé de 9 meses puede escuchar el Evangelio? No, yo digo, pues no lo escucha el Evangelio, pero Entonces se Dios van al lo infierno. perdona por la sangre de Cristo. O sea, el que perdona a Dios, lo que sabemos es que Dios perdona por la sangre de Cristo. Pero lo que no Ok, tenemos y pa- y claro pa- y es pa- si, pero ¿y por qué me lo saca a colación en mi punto? Si yo te estoy diciendo, los niños son salvos por los méritos de Cristo, los niños son salvos. Dios extiende su misericordia por los méritos de Cristo a los niños porque son inocentes. Y todos los si, niños son si- inocentes hasta que si son pecan. inocentes Porque no necesitan la sangre de Cristo.
porque Dios no va a mandar al infierno a un inocente, solo manda al infierno a un culpable. Pues entonces, pues ahí está. Ya esa naturaleza pecaminosa queda completamente limpia por la sangre de Cristo. Ya está, se acabó. Los niños aquí, a menos que si tú quieres ser consistente con el calvinismo, tú tienes que decir que todos los bebés se van al infierno. Si tú quieres Porque ser consistente con el calvinismo, porque si los medios no se cumplen, entonces Dios los tiene que mandar al infierno. Y he oído maestros, doctores, calvinistas que me han dicho, bueno, para ser consistente te tengo que decir que se van al infierno. no, Ah, no, pero entonces, ¿cómo así? ¿Qué evangelio escucharon? Porque ustedes dicen que Dios predestinó los medios. pero es que hay cosas que no están reveladas en la Biblia que no sabemos. Hay personas que pueden que Oh, nos vamos a ir ahora nos vamos a ir al misterio. Cuando nos quedamos apretados que no encontramos qué decir, nos vamos al misterio. No, es que la Biblia dice claramente qué es lo que dice. Te voy a hacer este ejercicio. Déjame ponerlo aquí solo para no volvernos locos. Tú dices que la gente se salva solamente cuando Dios le da la fe para que se salven, ¿sí o no? Cuando Dios los regenera. lo regenera para que crean. Ok, y entonces el que Dios no regenera se pierde irremediablemente. No puede creer. No, pues se pierde. Sí, Entonces la gente se pierde porque Dios no lo regenera. mm, la gente se pierde porque Dios no lo regenera. Eh, pues hay cosas que yo no sé. Dios podría salvar a personas a las que nunca se les predicó el evangelio. Una Pues persona entonces que no puede ser calvinista. nunca su vida haya oído el evangelio, y Dios la podría salvar. Pues entonces no eres calvinista porque el calvinismo dice que Dios predestinó los medios. Pero Y los de los medios que, son la de locura los del que, evangelio, la predicación del evangelio. por eso, y entonces una persona que nunca oyó el evangelio, Dios no la puede salvar. Tú eres calvinista, contéstalo tú. Para mí, Dios es misericordioso, lleno de amor, y Dios nunca va a cometer una injusticia. No, Ustedes sí, son los que no, dicen que Dios desde antes de la fundación del mundo les negó la fe a los más para que se perdieran. no sabemos que la iglesia fue escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ok, todo el que cree en Cristo ha sido elegido por Dios porque está en Cristo. Fuimos elegidos en Cristo. ¿Para qué? Para ser y los que son elegidos fueron predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Te voy a poner esto aquí para cerrar. Mira esto. Y contéstame honestamente. Dios es el que regenera para que la gente pueda creer, ¿verdad? Ok, Así, el que cree en Él, ¿por qué creyó en Él? porque Dios le abrió los ojos, Ok, no es condenado, pero el que no cree, ¿por qué no cree? porque de alguna forma Dios no ha actuado en él para abrirle los ojos, Ok, ya ha sido condenado porque no ha creído. ¿Y por qué fue que no ha creído? porque nadie puede creer sin el poder de Dios. Mi hermanito, aunque tú le cambies el collar al perro, sigue siendo el mismo perro. Eso se llama doble predestinación. Me estás diciendo que el que cree, cree porque Dios le dio la fe para que creyera y el que se pierde porque Dios no le dio la fe para que creyera. No, el que se pierde por su propia culpa, porque, ¿O sí? claro, Porque no cree, ¿verdad? no, porque no es solamente creer, Oh, pues uno puede creer, espérate. Ese es el problema con ustedes, que el texto es tan claro y lo quieres confundir. ¿Qué dice aquí? Léelo tú. Dime cuál es la razón por la que se pierde la gente. por el corazón endurecido, porque no quieren creer, No, lee el texto bíblico. Ahí está, más grande para que lo vea. Aquí dice, ¿por qué es que la gente se condena? Léeme, ¿por qué es que la gente se condena? porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Entonces, si no han creído y la única razón por la que no han creído es porque Dios no le dio la fe, entonces dime tú, si no fue porque Dios no le quiso dar la fe, que la gente se va al infierno.
Pero no, usted lo está poniendo como que Dios es el culpable de que la gente no No, crea. no, no, no. Yo no lo estoy poniendo, lo No, están no, poniendo ustedes o al sea, decir que Dios tiene que regenerarlo antes para que ellos tengan fe. Mi visión de mundo dice, el evangelio es tan poderoso, la palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de convencer al pecador para que él pueda creer en Cristo y salvarse. Así de fácil es. Pero ustedes son los que nos dicen que Dios tiene que darle la fe, porque la fe es el don de Dios. Y ustedes tienen que, Dios le tiene que dar la fe para que ellos puedan ser salvos. Quiere decir que los que no son salvos es porque Dios no le dio la fe. O sea, esto es matemática bueno, pura. Tú pero eliminas una cosa y añades otra. porque en Romanos dice que Dios al que quiere endurecer, endurece. Por Me estás ejemplo, como cambiando el tema. endureció Tú no al puedes faraón. tomar, escúchame, Dios al pecador para que te pregunto, el faraón era un santo, era un hombre santo y Dios lo endureció para que fuera malo. No era un pecador. Ok, pues es un pecador. Dios simplemente lo esforzó para que hiciera lo que él ya quería hacer. ¿Ok? Ya él quería hacer eso. No, no te me puedes seguir bajando por la rama. O sea, el ser humano, tú dices que la única manera que puede creer es si Dios hace la obra en la que le da la fe, porque la fe es el don de Dios, ¿verdad? Sí, Pues quiere claro. decir que los que se pierden porque Dios le negó el don de la fe. Sí, le negó el don de la fe. Ok, pues entonces estamos. Tú crees en la doble predestinación. Bienvenido al hipercalvinismo. Ya está. Pues entonces no digas que no eres hipercalvinista, porque eso es lo que creen los hipercalvinistas. Entonces, todos los ¿qué diferencia hay entre un hipercalvinista y un calvinista? Una, todas llegan al mismo lugar. Todos llegan al mismo lugar. Todos. Todos. No importa, Pero llámalo, usted sueño, me dice que yo soy llámalo. hipercalvinista porque creo en la doble predestinación, pero Si entonces tú crees en la doble predestinación, los eres calvinista. calvinistas que no creen en la doble predestinación, en qué se basan para decir que no hay doble predestinación? Escúchame, porque no son consistentes con su doctrina, no son honestos. Si son honestos, tienen que decir, Dios predestinó a uno. Yo respeto más a los hipercalvinistas que me dicen, mira, yo creo que Dios predestinó a unos que se perdieran y otros que se salvaran. ¿Por qué? Porque sí, porque Dios quiere y porque Dios puede. Pero no me puedes decir, no, no, el hombre es responsable, pero el hombre es responsable porque Dios lo diseñó así, lo diseñó para que naciera inhabilitado a poder responder. Eso es mentira del diablo. Eso no es así. Entonces usted ¿Qué- dice qué? que Dios creó a unas personas porque quería mandarlas al infierno. Eso es lo que Yo dice el las calvinismo. creo porque las quiero mandar. A todos los que va a mandar al infierno es porque Dios las creó para ese fin. Eso dice el calvinismo, mi hermano. Entonces no Tú es eres el que culpa de no. la persona, sino que es culpa de Dios que la gente se Al va al final infierno. del día, no, Dios predestinó esa Claramente dice que persona fue culpa de Dios. desde antes de la fundación del mundo. Dios decidió a este no le voy a dar fe para que se pierda. ¿Qué hacemos? No hay verso bíblico. Tú no vas a encontrar un solo verso bíblico que diga que Dios le da fe a la gente para que se salve. Ni uno. No lo busques que no lo va a encontrar. O si lo quieres conseguir, dale. Te voy a dar, mira, tengo 10 minutos más, dale, en 10 minutos. Consiguen un verso bíblico que dice que Dios le da fe a la gente para que se salve. Y yo te voy a conseguir 15 versos bíblicos en que dice que Dios exige la fe para la salvación. Y si Dios exige la fe y Dios es el que la exige y a la vez a este le dice sí, te voy a dar la fe y a este le dice no, es un Dios injusto y está violentando la santidad de Dios, mi hermano. En Efesios hay un versículo que dice que eso porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué es lo que dice Efesios que es el 2. don de Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por Ok, obras para que ¿qué es lo nadie que se es el don de gloríe. Dios? La salvación, Ok, la salvación es un don de Dios. Ya está. sí, Eso es lo que dice ahí. sí, es don de Dios. La salvación es un don de Dios que se adquiere por fe. Pero si Dios es el que da No, la fe, no porque entonces sería un mérito del hombre, es por ¿quién medio te de la dijo a fe, ti? ¿Quién te dijo ah, eso? ¿Quién te porque dijo la que fe creer es meritorio?
Porque aquí Ok, dice no, no, claramente, no. porque ¿De por dónde? gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, si somos salvos por medio de la fe, es un don de la gracia, no es una obra humana. O sea, si nosotros tenemos fe, es porque Dios nos dio el don de la No, salvación. no, Dios me dio la palabra. Dios me dio el evangelio. Creer es una orden. ¿Por qué la Biblia dice a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean el evangelio? Si no pueden creer, a menos que Dios les dé la fe. ¿Tú sabes la injusticia que es eso? Que Dios le diga, que Dios te diga, ¿cuánto tú mides? ¿Cuánto tú de estatura? ¿Cuánto tú mides de estatura? 1,80. 1,80 y que Dios te diga, te voy a mandar al infierno porque tú no mides 1,90. Eso sería una tremenda injusticia. Sería una tremenda injusticia porque está fuera de tus posibilidades. La razón por la que Dios exige la fe es porque la fe es posible dada, porque mira todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos envió a Cristo, nos da la influencia del Espíritu Santo, nos da la predicación del Evangelio, nos da la palabra de Dios que te vuelvo y te repito, no volverá atrás vacía. Hará todo aquello para lo cual es enviada. Y el hombre puede responder o no. Y el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Eso es lo que dice la Biblia. No donde tú encuentras otra cosa. Recuerda esto, Alejandro. En el momento en que tú digas, Dios eligió a estos que se salvaran, de facto mandó a los otros al infierno por la eternidad. A veces nosotros no entendemos qué es el infierno y cuál es un castigo eterno. Y que Dios, sin que esa persona haya tenido la más mínima oportunidad de ser salvo, que Dios decida que se vaya al infierno así porque sí, ese no es el Dios de la Biblia, mi hermano. Ese no es el Dios de la Biblia. El infierno Yo, es el justo pago por nuestros pecados. el justo No es pago, sí, Dios no no, comete ninguna cuando Dios envía a alguien al infierno, no está cometiendo ninguna injusticia. Está dándole lo que se merece sí, pero ¿por qué se lo merece? por pecador, ¿Y por qué es pecador? Vamos, para que vuelva. porque es rebelde. Entonces la naturaleza humana es pecadora. La naturaleza humana. ¿Quién destinó que esa naturaleza fuera así? Pues Porque todo es por decreto en el calvinismo, todo es por decreto. Nosotros creemos en la presencia, ustedes no. Nosotros creemos que Dios mira hacia adelante, ve la reacción del hombre y Dios entonces elige a todos los que creen en Cristo, los predestina para que sean hechos conforme a la imagen del Hijo y ahí todo el mundo cabe. entonces no es una elección de Dios, es una elección del hombre, porque primero Dios mira quién lo va a elegir a él y en base a eso él elige. Entonces no es una elección de Dios, es una elección del hombre. Toda la gloria se la lleva el hombre. No se está escuchando. Ahora, depende de lo que tú quieras que Dios elija, porque desde nuestra cosmovisión, Dios eligió a todos los que están en Cristo. El que está en Cristo fue predestinado para ser hecho conforme a la imagen del Hijo y para ser adoptados como hijos, que es un evento futuro. Pero por presencia, ustedes dicen que fue por decreto. O sea, Dios, a ti Marín de dos pingües, tu caramaca, a ti te fue, y este se va para el infierno y este se va para otro lado. Por Sin decreto criterio, también. sin criterio, porque tú no sabes por qué fue que Dios escogió a lo que escogió. ¿Por qué Por Dios los decreto. escogió? Por decreto ya había determinado que Cristo iba a morir en la cruz. Eso no fue algo que se le ocurrió a última hora. Él ya No, sabía no, que no, 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 pero ¿por qué determinó que Cristo viniera a la cruz? para salvar a los que él había escogido en Oh, Cristo. o sea, que Dios escogió y después mandó a Cristo. Mira la locura que tú estás diciendo. No, O sea, en la eternidad pasada, Dios él escogió a unos humanos que no existían. Entonces, después predestinó a Cristo para que viniera a morir. Por eso
que no existían, esa gente que no existían. Es una locura que no se le ocurre ni a un escritor de ciencia ficción. Para que nosotros seamos escogidos, tiene que haber un objeto de la elección. Y en ese tiempo no había nada, solamente existía Cristo. Quiere decir que entonces Dios elige en base a los que estén en Cristo. Por eso dice que fuimos elegidos en Él. Desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de la fundación del mundo, los que están en Cristo fueron elegidos y fueron predestinados a ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. No, o sea, le puede buscar 5 patas al gato, pero el gato, solamente un gato anormal tiene 5 patas. Pero el versículo es claro. Dice ¿Cuál que versículo es claro? no se escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Sí, nos escogió en Cristo, pero tú y yo no existíamos. Y Cristo todavía no había muerto en la cruz. Estos son los comentarios que no abonan nada. ¿Y por qué Dios nos tiene que informar la causa de nuestra predestinación? Es que la Biblia, ¿quién te dijo a ti, Gabriel, que Dios no nos informó la causa de la predestinación? Si ahí lo dice. Por amor. Dice que a los que escogió los predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Aquí ya no me estoy inventando nada, estoy leyendo la Biblia. Pero ahí dice también que por amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Sí, ¿a quiénes son los que predestinó? La predestinación viene después de la elección, mi hermano. La predestinación es después de la elección. Dios elige y a esos que elige predestina. ¿A qué predestina? A que sean hechos conforme a la imagen del Hijo, que es la adopción, que es un acto futuro y escatológico. Te voy a dar la última palabra, que ya llegó mi esposa del trabajo y me tengo que ir. Adelante. Pues lo que entiendo es que Dios en su gracia nos escogió antes de la fundación del mundo. Y esto no es por ningún mérito de nosotros, y es lo que revela la Biblia, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no, venga, yo No es de vuelvo y le nosotros. repito el versículo, porque Y por eso no es gracia de sois nosotros, pues salvos es donde Dios. por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y lo que dice claramente es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, ¿qué hace la gracia? Nos salva por medio de la fe. Ujú. Y esa salvación por medio de la fe no es un mérito nuestro, sino Ya, que es es un un don don de de Dios. Dios, para, Y no por obras para que nadie se gloríe. pues entonces tienes que admitir que la fe no es una obra. Porque No, si, no es si una dice obra. somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no por obras, quiere decir que la obra no es la fe no es una obra. Así que si yo creo, no estoy ejerciendo ninguna obra. Ujú. Ahora, Pero eso no, estamos de eso no es mérito. Entonces, pero si usted creyó la fue fe no es por su meritoria. mérito. ¿De dónde sale que la fe es meritoria? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dice que la fe es meritoria? La fe no es meritoria. Si yo a ti, si yo, ponle, esto es una broma, ¿ok? Que no vaya después a decir, ahora me he dado $100. Si yo te doy un billete de $100 o te doy un cheque de $100, te digo, mira este cheque de $100. Si vas al banco, tiene fondo, vete y cámbialo. Supongamos que ir al banco es tener fe en lo que yo dije. O sea, tú me creíste que ese cheque tiene fondos como para ir al banco y cambiarlo. El hecho de que tú me creíste, ¿te le añadió algo al cheque o no? ¿Te añade algo a ti? ¿Me quita algo a mí? No. Tú sigues siendo el recipiente del regalo, yo sigo siendo el que recibo la gloria por darle el regalo y tú lo único que hiciste fue obedecer creyendo lo que yo te dije. ¿Dónde está el mérito del hombre? Si tú te estás ahogando en alta mar y vienen unos salvavidas y te agarran, te dice agárrate de la mano y te agarran por una mano y te llevan hasta el bote y te salvan, ¿qué mérito tienes tú que te rescataron? Tú no tienes ningún mérito. Toda la gloria se la lleva el rescatista, porque tú Entonces la fe es un don solamente, de Dios. La fe, la ahí fe, está admitiendo que la es fe es que, un don de Dios. no, la fe no es un don de Dios, porque la fe es el Pues no, requisito. la salvación tampoco es un don de Dios. Porque Ok, ahí te dice doy el la texto última palabra claramente. porque ya tú no me estás aportando nada. No, Es que me estás, o sea, es que no parece serio tus argumentos. En algún otro momento hablamos con alguien que
Creo que necesitas estudiar un poquito más tu propia doctrina porque veo que no estás seguro de ella. No, pero Este, déjame terminar la idea del versículo porque es clave, porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, ¿qué tenemos por gracia? La salvación. Si usted ahora es salvo por medio de la fe, es por gracia. Entonces, ujú. usted ahorita disfruta de la salvación por medio de La la fe, gracia es la por gracia. fuente. Te lo voy Hasta a poner ahorita, fácil para terminar. La gracia es la fuente de la salvación. La fe es el medio por el que se adquiere la salvación. El regalo es la salvación. El que Dios nos regale la salvación con por el medio de la fe es un don de Dios que no tiene que ver nada con nosotros. pero ahí no se Ese es está el don de Dios. refiriendo a una salvación potencial, sino a una salvación actual. Ustedes No, son ya tú me salvos quieres, en este momento por ya tú medio me de la quieres fe, mezclar otra por cosa. Ahí gracia. no habla nada de potencial. Ahí no habla nada de potencial. Vamos a dejarlo ahí, porque ya es Bueno, tarde. Gracias por haber entrado. Dios te bendiga. bueno, gracias, Alejo. Bueno, mis hermanos, qué pena que estamos tan tarde ya, porque ahora es que se está poniendo la cosa buena. Y déjame ver qué tengo aquí. Llevamos ya 3 horas y media. Ay, Dios mío, Padre amado. Dele un like si usted no le ha dado el like. Muchas gracias, mi hermano, por haber estado aquí. Eh, déjame ver que no pensaba que iba a estar tanto tiempo, pero bueno, qué bueno que estuvimos un tiempito aquí. Eh, recuerde esto, hermano. La fe no es meritoria. Nadie puede darse gloria porque tuvo fe. Eso es una patraña del diablo de estar diciendo que nosotros nos queremos dar la gloria por haber tenido fe. Eso es, eso es paja, eso es pura paja. ¿Ok? No nos debemos llevar por esto. Sigamos hacia adelante estudiando la palabra. Estoy bastante cansado ya, llevo 3 horas y media. Así que le doy muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, que veo que hay bastante gente que estuvieron ahí con nosotros todo el vivo. Gracias a todos ustedes. Por favor, dejen el like y compartan y comenten. Y Dios me lo bendiga y será hasta la próxima. Nos vemos.